Bienvenidos al segundo tema del tercer módulo, la estrategia. Bossel & Gale nos dicen que las fuerzas competitivas del mercado producen una declinación en la diferenciación en los productos y servicios que las firmas ofrecen porque la competencia genera importantes similitudes en precio y la oferta. Básicamente lo que nos están diciendo acá es que, como le mencionamos anteriormente en el tema anterior, en un mercado muy maduro, cuando por un lado el poder de negociación de los consumidores es muy alto, hay una gran cantidad de oferentes, es decir, una gran cantidad de competidores, empiezan a verse ciertos síntomas. Estos síntomas pueden estar representados, entre otros, como lo acabamos de mencionar, hay una competencia mucho más intensa, mucho más feroz. Los márgenes empiezan a verse afectados, empiezan a reducirse. Hay una tendencia hacia la comoditización, es decir, la oferta cada vez diferenciar la oferta de uno es más difícil. Hay una gran presión sobre el precio, básicamente por dos factores. Nuevamente, el poder de negociación del consumidor es muy alto porque conoce mucho del mercado en general, conoce mucho de la competencia, de la industria y del producto. Y por otro lado, si el mercado es bien maduro, muy probablemente tendremos una cantidad importante de nuevos competidores, los que por estrategia de precio, si quieren entrar a quitar un poquitico de participación de mercado, ellos tendrán estrategias de precio por debajo del precio del mercado. Luego entonces eso genera pues mucha presión sobre el precio. Eso normalmente hace que las empresas empiecen a bajar el precio para en teoría mantenerse competitivos, pero eso genera un efecto muy negativo porque al final del día pues es mucho más difícil mantener la calidad de la oferta, porque si yo dejo de recibir un capital el cual yo reinvierto en tener una oferta de valor, y si dejo de recibir menos capital, pues digamos que por relación directa será más difícil mantener una oferta de valor si yo no tengo, pues digamos, los mismos recursos para soportarla. En resumen, en un mercado maduro, donde hay mucha competencia, donde la presión sobre el precio se siente mucho, hay una necesidad imperativa de diferenciarse, de buscar una propuesta de valor diferente y alejarse de esa situación en la cual uno compite solamente por precio. Es tremendamente peligroso. Al igual que en el tema anterior, el modelo de negocio, de la estrategia, pues también se ha dicho mucho. Hay mucha teoría, hay muchos libros, hay muchos autores que tocan el tema. Nosotros hoy queremos mostrarles, digamos que una perspectiva algo más fresca sobre la estrategia, para lo cual pues queremos partir de esta definición, la cual compartimos con ustedes. Digamos que por medio de la estrategia, lo que la empresa busca es desarrollar nuevos mercados, nuevas categorías, para de esta forma generar nueva demanda e impulsar el crecimiento rentable. De esta manera, lo que se pretende es maximizar las oportunidades al mismo tiempo de minimizar los riesgos. Básicamente, estrategia hace referencia a buscar nuevos mercados, nuevas oportunidades de crecimiento rentable, al mismo tiempo de maximizar las oportunidades y minimizar los riesgos. Queremos hacer énfasis en una estrategia basada en un enfoque creativo y no un enfoque combativo, que tradicionalmente es el enfoque
que uno puede encontrar en el sector real de la economía, es decir, en las empresas. Digamos que desde una perspectiva combativa, la estrategia convencional se direcciona a ofrecer mejores soluciones que las ofrecidas por su competencia a los problemas existentes definidos por la industria. Mientras que desde un enfoque creativo, lo que se busca es desarrollar una nueva perspectiva sobre cómo redefinir el problema que trata de resolver la industria y entonces, como consecuencia, reconstruir los elementos del valor del cliente. Digamos que estos dos enfoques van a ser un tema de comparación a lo largo de esta presentación, pero desde muy temprano queremos hacer alusión y queremos marcar un precedente en términos de, digamos que no podríamos decir uno es mejor que el otro, o uno no se usa y el otro sí, porque no sería cierto, pero simplemente queremos, digamos, mostrarle las dos posibilidades, ampliar el panorama y definitivamente sí hacer énfasis en que una estrategia basada en un enfoque creativo, pues digamos que puede presentarnos más oportunidades, nuevamente, de crecimiento rentable para la organización. Muy bien. Bajo este mismo lineamiento, entonces, Michael Porter, de hecho ustedes tienen en una lectura muy interesante de este autor, en la etapa de Profundiza Más, él nos hace un paralelo muy rápido entre lo que él denomina el modelo implícito de la estrategia en la década pasada y una ventaja competitiva sostenible. Entonces, digamos que dentro del modelo de estrategia en la década pasada, ellos nos dicen que pilares importantes de esta filosofía estaban dados básicamente pues, por hacer una comparación constante y un benchmark constante en todas las actividades dentro de la industria, con el fin de lograr pues, las mejores prácticas, identificar cuáles son las mejores prácticas de la industria y de alguna u otra forma replicarlas. Luego una tercerización de procesos para ganar eficiencia operativa, y luego lo que nos decía es que las ventajas competitivas estaban representadas en algunos pocos elementos de éxito, ya bien sea algunos recursos o algunas competencias claves de la organización, como el acceso a, no sé, a cierta materia prima que solamente pues, esa empresa tenía, o algún tipo de tecnología que de alguna forma ellos eran como los pioneros en la industria, entre otras. Desde el punto de vista de la ventaja competitiva sostenible, digamos que el enfoque cambia ligeramente. Entonces, antes de hacer un benchmark en todas las actividades para luego buscar mejores prácticas, lo que nos dice es, hay que buscar una posición de valor única para la compañía, una posición de valor, un posicionamiento. Yo necesito tener claridad sobre el posicionamiento que yo quiero tener dentro de la industria. Este posicionamiento está directamente ligado con el propósito de la empresa. Si lo recuerdan bien, al principio del diplomado, al principio de los temas iniciales, hablamos de lo que es el propósito de la organización. Hicimos unos ejercicios de introspectiva interesantes para poder identificar cuál es el propósito real. Pues muy bien, ese propósito llevado a digamos que una perspectiva de posicionamiento es clave hoy por hoy para tener una ventaja competitiva sostenible. Como le mencionamos de la misma forma en el capítulo anterior, la empresa debe escoger qué hacer y qué no hacer para evitar compensaciones indeseadas, los famosos trade-off, nuevamente, zapatero a tus zapatos. Y finalmente, la ventaja competitiva, a diferencia del modelo pasado, la ventaja competitiva hoy surge de la coherencia entre las actividades de la empresa. Todas las actividades de la empresa deben estar enmarcadas en un mismo marco de referencia, en un marco conceptual. Ese marco conceptual se distingue o se reconoce como el concepto del negocio. Muy bien, sobre la misma línea, el mismo autor, Michael Porter, nos hace un planteamiento rápido y diferencial sobre dos conceptos importantes: eficiencia operacional, que era un concepto clave en el concepto de estrategia, digamos que en los modelos anteriores, y el posicionamiento estratégico. Entonces, con respecto a la eficiencia operacional, él dice que, o nos presenta el concepto como la empresa lo que hace es buscar
ofrecer o de mejor manera o más rápido o con menos esfuerzo sus productos y servicios al mercado con relación a cómo lo está haciendo la competencia. Entonces, ¿cómo lo hago mejor que mi competencia? ¿Cómo lo hago más rápido? ¿Cómo lo hago con menos esfuerzo? ¿Cómo lo hago con menos costos? Lo que es correcto, entonces sí, las empresas evidentemente pueden generar una ventaja significativa sobre sus competidores basados en ese concepto. Sin embargo, desde el concepto de ese modelo de estrategia en la década pasada, como lo acabamos de ver, todas estas actividades que representan unas buenas prácticas o mejores prácticas son relativamente fáciles de copiar por la competencia. Son relativamente fáciles si son temas de procesos, si son temas tecnológicos, si son temas de producción. Son temas que, ojo, y no quiero, por favor, entiéndanos correctamente. Eso es algo que es relativamente fácil de copiar. Porter nos presenta dos conceptos supremamente interesantes, que son la frontera de la productividad y la convergencia competitiva de la industria. Y lo que dice es, la frontera de la productividad es por más buenas prácticas y por más, iniciativas en pro de la eficiencia operacional, va a llegar a un nivel, va a llegar a una frontera, va a llegar a un tope. O sea, más eficiente que eso no se puede. No, más rápido es imposible. Más corto es imposible. Con menores pasos en el proceso no se puede. Esa es la frontera. Llegó a una frontera, llegó a un tope. Y el segundo concepto es la convergencia competitiva de la industria, y es que tarde o temprano, hoy por hoy, dada la disrupción y los avances tecnológicos, más temprano que tarde, la industria va a llegar a un punto de convergencia en donde todos comparten pues las mejores prácticas, y si todos comparten las mejores prácticas, pues nuevamente el tema de ser diferente pues es mucho más complejo, es mucho más difícil. Por el otro lado, entonces, él nos plantea el concepto del posicionamiento estratégico y nos dice que lo que la empresa entonces bajo este modelo es, lo que la empresa busca es desarrollar una ventaja competitiva sostenible, resaltando lo que es distintivo sobre la compañía. Busca tener un concepto de negocio diferente, y nuevamente hacemos hincapié en el concepto de negocio, y desarrollar actividades diferentes de la competencia o desarrollar actividades similares pero en formas diferentes. El tema de la estrategia, como lo dijimos hace algunos minutos, es un tema que ha sido importante, ha sido, es y será muy importante para las empresas. Sin embargo, es un tema que de alguna u otra forma es manoseado por las organizaciones, porque en teoría pues la gran mayoría harán estrategias, pero realmente pues digamos que estudios y observaciones que hemos hecho pues nos han mostrado que si bien diseñan la estrategia, pues como dice el dicho, ¿no? Del dicho al hecho hay mucho trecho. Las estrategias terminan siendo pues un documento archivado en el cajón de probablemente el gerente general o el gerente de mercadeo o el comité ejecutivo, y no trasciende a más. Pero hoy por hoy, dadas pues esas nuevas tendencias de consumo, dadas esas disrupciones tecnológicas, entre otros elementos, realmente tener una estrategia nuevamente desde un enfoque creativo se ha vuelto absolutamente fundamental para las empresas que busquen su sostenibilidad en el mediano y largo plazo. Tiene que ser. ¿Por qué? Primero, porque los clientes o nosotros como los consumidores, las tendencias de consumo hoy por hoy evolucionan muy rápido. Luego las empresas tienen una necesidad de soluciones creativas. Ellos necesitan mantenerse relevante dentro del mercado, necesitan innovar, pero no solamente innovar, sino innovar a bajo costo. Segundo, como lo vimos también anteriormente, la influencia externa, la influencia de mi comunidad, de mis pares,
ha ganado muchísimo peso sobre la toma de decisión de compra o la toma de decisión de uso o de consumo de algunos productos y servicios. Hoy por hoy uno no le cree tanto a las comunicaciones de mercadeo, le cree mucho más a lo que se conoce como el voz a voz. Esto lo ha posibilitado en gran medida las nuevas tecnologías, en donde lo que ha generado, también como lo hablamos anteriormente, es lo que ha posibilitado son canales de comunicación alrededor de las empresas de doble vía o de múltiples vías, donde la empresa ya no solamente envía una serie de información o de publicidad a través de los medios tradicionales al mercado, sino lo que se generan son comunicaciones donde los consumidores pueden hablar entre sí y entre las empresas. Luego entonces el referido, el voz a voz, los reviews, los comentarios que hacen otros compradores sobre los productos o servicios que nos interesan a nosotros resultan de mucho peso, tienen mucha influencia sobre mi toma de decisión. Tercero, un cambio locacional en la demanda y el crecimiento futuro. Economías de desarrollo, o economías en desarrollo, con en teoría bajo ingreso per cápita, pero con un gran volumen de personas, o sea, mercados grandes y con acceso a medios digitales, representan oportunidades de negocios para compañías internacionales o multinacionales. Nuevamente, aquí hacemos referencia a la innovación al bajo costo para poder hacer un mercado que en teoría, no puede ser atractivo por el bajo ingreso per cápita, pero puede ser rentable por su gran volumen, ¿de acuerdo? Y finalmente, la creciente velocidad y la facilidad para convertirse en un jugador global. Hoy por hoy, absolutamente cualquier negocio puede tener presencia global. Una página web la puede tener absolutamente cualquier empresa y una página web la pueden acceder desde cualquier lugar del mundo. Es así de simple. Las ventas pueden ser más rápidas y económicas con cobertura a nivel mundial. Entonces hay un cambio muy diciente, muy evidente en el entorno, lo cual demanda que el tema de la estrategia creativa sea un tema absolutamente imperativo para las organizaciones. Dentro de esa misma línea de la estrategia basada en un enfoque creativo, digamos que la estrategia se soporta básicamente en 3 pilares. Estos pilares son la diferenciación, el foco y el posicionamiento. Diferenciación en términos de desarrollar elementos diferenciadores en la oferta por los cuales las empresas son reconocidas dentro del mercado y que les dificulte a los competidores copiar en conjunto toda esa cantidad de acciones. Recordémoslo, copiar un producto es relativamente fácil, pero copiar una experiencia es muy complicada. Luego entonces los elementos diferenciadores deben verse reflejados en esa experiencia general, holística, recuerden ese concepto, que yo le estoy ofreciendo al cliente. Foco, definir su mercado objetivo. La estrategia requiere hacer trade-off, compensaciones. Uno como empresario debe escoger qué no hacer y crear una coherencia entre las diferentes actividades de la compañía. Nuevamente, zapatero a tus zapatos. Y finalmente, el posicionamiento. La empresa debe desarrollar una posición de valor única ante el mercado y debe comunicarla una y otra vez de forma consistente y coherente a través de los diferentes puntos de interacción y diferentes puntos de contacto. Estrategia es igual a diferenciación. Ese es digamos que es el resumen muy genérico de lo que nos dice Michael Porter en su documento. Estrategia es sinónimo de diferenciación. Yéndonos ahora a otros autores también muy reconocidos por su libro La estrategia del océano azul, ellos dicen que Kim y Mauborn
nos plantean principalmente cuatro puntos de diferenciación, 4 formas de cómo buscar una diferenciación en ese entorno competitivo. Entonces, la primera es, nos dicen, ojo, la competencia no debe ser el foco del pensamiento estratégico, debe ser el cliente. Entonces, tradicionalmente, bajo un enfoque combativo, digamos que la estrategia no necesariamente estaba basada en, pero sí digamos que le prestaba demasiada atención a lo que estaba haciendo la competencia. Y si digamos que una de las bases para el desarrollo de mi estrategia es lo que está haciendo la competencia, pues muy difícilmente yo tendré o podré salirme de ese enfoque combativo a un enfoque creativo, porque lo que estoy haciendo es simplemente ver lo que ellos están haciendo y ver cómo entonces lo puedo hacer nuevamente, o mejor, o más rápido, o menos costoso, etc. Entonces ellos nos dicen que las empresas enfocan mucho de su tiempo y su atención en compararse con la competencia y responder ante sus movidas estratégicas en lugar de entender cómo entregar un valor diferencial a los clientes. Entonces, nuevamente, la competencia no debe ser el foco del pensamiento estratégico. El foco del pensamiento estratégico deben ser los clientes, el mercado, el consumidor. Segundo, la estructura de la industria no es una camisa de fuerza. La estructura de la industria, los límites de la industria se pueden romper, eso se puede redefinir. Normalmente se asume que la estructura de la industria está determinada. Luego los desarrollos estratégicos, pues que se hagan a partir de eso, pues sí o sí estarán enmarcados dentro de dicha estructura. Entonces se trata justamente de ver cómo se pueden romper esos límites, cómo se puede reestructurar la industria para al fin de la historia poder crear nueva demanda, nuevos mercados. Tercero, la creatividad estratégica puede ser desarrollada sistemáticamente. Entonces, ellos nos presentan y en esta presentación vamos a revisar también un par de metodologías para articular la innovación con la construcción de valor para el cliente y la empresa, pero de forma sistémica en la organización. Es decir, que la innovación y el diseño de nuevos productos, nuevos servicios y ahora algo de moda, de nuevas experiencias, no sea un tema circunstancial en la empresa. Todo lo contrario. Tenemos que ver cómo podemos hacer este tipo de desarrollos y de iniciativas o cómo podemos abordar desde la empresa este tipo de iniciativas de una manera sistémica que me permita o que le permita a la empresa consistentemente y constantemente pues estar en pro o trabajar en pro de la innovación por medio del diseño. Y finalmente, súper importante, la ejecución de la estrategia debe ser considerada dentro de la formulación. La ejecución de la estrategia debe estar considerada dentro de la formulación misma. Aquí se reconoce la importancia de alinear la mente y el corazón de la gente, de nuestros colaboradores, de nuestro equipo de trabajo, con una nueva estrategia de tal manera de que el equipo la reconozca, la acepte y se involucre plenamente, de tal forma que trasciendan y vayan más allá de la ejecución obligatoria a la cooperación voluntaria. Recordemos que yo puedo tener una estrategia absolutamente ganadora, pero sin una correcta ejecución es como si no existiera, es como si no tuviera la estrategia. Luego entonces, tan importante como la estrategia es la ejecución de la misma. Muy bien, de esta forma, entonces, traemos nuevamente un concepto que vimos en temas pasados, que es el concepto que nos presentan nuevamente Kim y Maubourg en su libro La Estrategia del Océano Azul, que es el concepto de la innovación en valor. Que hace referencia a la búsqueda simultánea de valor y bajo costo. Y lo traemos nuevamente porque esta realmente es la piedra angular de su concepto, es su piedra angular del concepto de la estrategia del Océano Azul, en donde tradicionalmente las empresas o asumen una de dos. O entonces, tengo una estrategia enfocada a la diferenciación, enfocada al valor del cliente, pero eso
nadie sabe por qué, pero automáticamente hace referencia a mayores costos, porque digamos que la concepción que se tiene es a mayor valor, mayor costo. Si yo quiero generar valor, eso me cuesta más. ¿De acuerdo? Entonces, esa es una opción. O la otra opción es, yo baso mi estrategia en bajos costos. Entonces, digamos que mi bandera de combate no es una diferenciación, no es valor, son bajos costos. ¿De acuerdo? Que responde básicamente al mismo principio de valor automáticamente significan más costos. Pues muy bien, ellos nos dicen no, justamente ahí es donde nosotros queremos intervenir, digamos que esa concepción de valor y costos. Y lo que nos plantean es que justamente la innovación en valor es creada donde las acciones de la empresa afectan favorablemente tanto su estructura de costos como su propuesta de valor. Entonces, por un lado nos dicen que los ahorros en costos se hacen al eliminar y reducir algunos factores en los que la industria compite, y por otro lado, el valor al cliente es aumentado cuando mejoramos y creamos algunos elementos que la industria nunca ha ofrecido. Ya vamos a ver un par de ejemplos y ya vamos a ver un pequeño marco de referencia para ver cómo, digamos que metodológicamente podemos evidenciar este concepto. Al final del día nos dicen que pues a lo largo del tiempo la reducción de costos es mayor en la medida que se apliquen economías de escala generadas por el mayor volumen de venta, gracias a la oferta de mayor valor. Es decir, estamos generando aquí un círculo virtuoso entre el valor, entre la propuesta de valor y la estructura de costos de la empresa. Ellos nos presentan una técnica realmente, o una metodología muy simple para poder, digamos que, tangibilizar el concepto que ellos nos están presentando. Ellos lo llaman el marco de las 4 acciones. El marco de las 4 acciones hace referencia a cómo, siendo coherente con su modelo, como yo puedo por un lado minimizar los costos y por otro lado generar mayor valor. Entonces, para minimizar costos, lo que yo hago es eliminar algunos factores que la industria dé por sentados, que deben ser eliminados porque al final de la historia no generan valor para el cliente, ya vamos a ver unos ejemplos, y debo reducir algunos otros factores bastante por debajo del estándar de la industria, porque de la misma forma pues tampoco generan un valor significativo para los clientes. Y por otro lado, debo mejorar algunos factores que tienen que ser ajustados, tienen que ser mejorados bastante por encima del estándar de la industria, al tiempo de crear algunos factores, innovar en algunos elementos que la industria pues nunca ha ofrecido antes. Y esto me da lo que ellos denominan una nueva curva de valor. A manera de ejemplo, les hemos preparado el caso del Circo del Sol. Y esperamos que ustedes pues, lo conozcan, sepan qué es. Entonces, el Circo del Sol, siguiendo una estrategia basada en un enfoque creativo, desarrolló el siguiente análisis dentro de este marco de las 4 acciones. Entonces ellos dijeron en su momento: vamos a eliminar las estrellas del circo, no queremos tener estrellas, definitivamente no queremos tener espectáculos con animales, primero pues porque hay una tendencia clara en términos del cuidado animal y del cuidado ambiental, etc. Y segundo porque cuesta un cojonal de plata mantener los animales, transportarlos, su logística, su alimentación, su cuidado, etc. Vamos a eliminar las concesiones en los pasillos y vamos a eliminar las pistas múltiples, que también generan unos costos y unos gastos en logística, en infraestructura pues muy importantes, los cuales perfectamente pueden no ser de valor para el cliente final. Entonces vamos a eliminar todos estos elementos. Vamos a reducir la diversión y el humor, vamos a darle un sentido diferente, sí debe ser divertido, sí debe haber humor, pero vamos a evolucionar en esos conceptos o bajo esos lineamientos. Vamos a reducir el suspenso y el peligro, entonces sí debe haber suspenso, debe haber algo de peligro, pero pues no es un tema pues de vida o muerte, pues ese no es
esa no es la razón del por qué la gente va al circo. Y por el lado de las variables a mejorar y o a crear, entonces vamos a mejorar un único escenario, entonces vamos a reducir un montón de costos, un montón de gastos, un montón de infraestructura y logística y tener un solo escenario, muy dinámico, muy bien diseñado, pero solo uno. Y vamos a crear un tema, vamos a darle un concepto a la presentación, vamos a generar un ambiente refinado, vamos a generar múltiples producciones y vamos a tener un tema de música y danza artística que nos permita, digamos de cierta forma, como trascender el concepto tradicional del circo. Una vez ellos desarrollan esta técnica muy sencilla, este marco de las 4 acciones, lo que ellos buscan ahora y nos presentan es plasmar la estrategia en lo que ellos denominan el marco estratégico. El marco estratégico es un diagrama, tal cual lo ven acá, en donde tenemos una escala de nivel de valor de bajo a alto. Luego en el eje principal tenemos todas estas variables que hemos discutido anteriormente en el marco de referencia y empezamos entonces a diagramar esa curva de valor, en este caso de los circos convencionales. Y esa curva me da un gráfico pues, de este estilo, en donde hay un precio bajo, las estrellas están en un nivel medio, lo mismo de espectáculos con animal, las concesiones en los pasillos, digamos que son un tema importante en esta curva de valor. Hay múltiples pistas, diversión y humor, suspenso y peligro, y hay un escenario. Una vez yo tengo esa curva de valor de la industria, en este caso los circos convencionales, lo que yo busco hacer es dibujar ahora mi curva de valor, que en términos de diagramación pues nos da un elemento de este estilo, en donde si lo ven tenemos algunos factores que se mejoraron, algunos factores que prácticamente desaparecen, algunos factores que están superlativos, que están muy por encima del estándar, de la media, y algunos factores que se inventaron. Y de esta forma, entonces, yo puedo tener en prácticamente una sola hoja, yo puedo ver, analizar y entender mi curva de valor versus el perfil de la industria o la curva de valor de la industria. Y esto yo lo puedo hacer exactamente igual con la competencia, por ejemplo. Entonces, si yo me quiero enfocar y quiero en algún competidor o en uno o dos competidores específicamente, perfectamente yo los puedo llevar a mi marco estratégico y visualmente ver en dónde estoy con relación a ellos. Lo mismo perfectamente puedo hacer para mi estrategia actual y una estrategia futura, por ejemplo, como lo vamos a ver más adelante. Entonces yo puedo diagramar, digamos que mi estrategia hoy por hoy, y de la misma forma puedo diagramar lo que sería la estrategia ideal, y en una sola hoja, en una sola diapositiva, yo puedo tener las dos y puedo empezar a comparar, relacionar, buscar asociaciones, identificar puntos diferenciales, elementos de valor, elementos de riesgo sobre costos, etc. Es una herramienta muy sencilla, muy versátil y tremendamente poderosa. Muy bien. Siguiendo con el tema, vamos a hablar ahora y vamos a revisar lo que ellos han denominado los principios de la estrategia. Y es interesante porque ellos enmarcan, entre otros tantos, 4 principios, los cuales están divididos en unos principios con respecto a la formulación de la estrategia y otros principios con respecto a la ejecución de la estrategia. Entonces, con respecto a la formulación de la estrategia, entonces vamos a revisar los principios de cómo reconstruir los límites del mercado y de cómo enfocarnos en el panorama general y no necesariamente en los números. Ojo, no estamos diciendo con esto que los números no son importantes, son tremendamente importantes, pero para tener una visión en planta, una visión en perspectiva de la estrategia, no podemos llegar al detalle de los números por lo menos tan rápido. Tenemos que tener una imagen o tenemos que tener una posición nuevamente en perspectiva que nos permita ver el panorama general. Ahora, con respecto a la ejecución de la estrategia, vamos a centrarnos en 2 principios, que son considerar la ejecución dentro de la estrategia, dentro de la formulación de la estrategia, y finalmente, cómo alinear la propuesta de valor
el esquema de rentabilidad para la empresa y la motivación de la gente con respecto a la estrategia de la empresa. Muy bien. Con respecto a reconstruir los límites del mercado, entonces, como lo hemos mencionado anteriormente, bajo un concepto o bajo un enfoque de estrategia creativo, antes de empezar a diseñar tácticas y estrategias también dentro de ese entorno competitivo claramente definido, lo que buscamos hacer es hacer un alto y decir, venga, espera un momento y empecemos a cuestionar, digamos que esas variables, entre comillas, inamovibles, que son las que determinan la industria en la que estamos. ¿Cómo podemos nosotros redefinir las características esenciales de la industria para de esa forma encontrar nuevas oportunidades de crecimiento y expansión? Entonces lo que ellos nos dicen es, basen el análisis bajo 6 variables, o digamos que bajo 6 perspectivas, que son la industria. Entonces, cuestione la industria, cuestione el grupo estratégico, el segmento objetivo, el alcance de la oferta, cuál es esa orientación funcional y emocional, y finalmente el tiempo. Entonces, para hacer un paralelo rápidamente entre lo que sería, digamos que el análisis o el estudio de cada una de estas variables en lo que sería un enfoque combativo y un enfoque creativo, podríamos tener lo siguiente. Entonces, si vamos a hablar de la industria bajo un enfoque combativo, entonces digamos que la estrategia estaría enfocada en cómo vamos a vencer a los competidores actuales en la industria. Nuevamente, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer de mejor manera, o más rápido, o menos costoso, etcétera? Mientras que bajo un enfoque creativo es ¿cómo puedo yo romper esas barreras de la industria y empezar a pensar en industrias, o cómo generar industrias alternativas? Esto me lo va a dar a mí el claro entendimiento de las necesidades del cliente, ¿de acuerdo? Nuevamente, si lo recordamos, hace un par de temas cuando estuvimos hablando en propuesta de valor, el diseño de productos y servicios, diseño de soluciones, si lo recuerdan, hay un autor que nos habla de el área del problema y el área de la solución. Esto hace referencia a esto. Entonces, enfoquémonos en el problema. Un problema normalmente tiene diferentes formas o diferentes opciones para solucionarlo. Si nosotros nos enfocamos en la solución, pues es simplemente cómo voy a hacer esa solución existente, pues algo mejor. Pero eso no es un tema disruptivo, no es un tema absolutamente disruptivo, o es muy difícil, digamos, trascender los límites de la industria bajo esa perspectiva. Muy bien, con respecto al grupo estratégico, bajo el enfoque combativo, entonces pues la estrategia se enfocará en la posición competitiva dentro de ese grupo estratégico, mientras que bajo un enfoque creativo lo que la estrategia buscará es mirar a través de diferentes grupos estratégicos dentro de la industria. Exactamente, es el mismo principio para el segmento. Entonces, bajo el enfoque combativo, entonces es un tema lo podemos llevar a un concepto de participación de mercados, y entonces es cómo yo gano más participación, mientras que un enfoque creativo es cómo yo puedo identificar nuevos segmentos inatendidos. En términos del alcance de la oferta, entonces, bajo el enfoque combativo, la estrategia estará enfocada en maximizar el valor de la oferta dentro de los límites de la industria, mientras que bajo el enfoque creativo estaremos pensando en otros productos o otros servicios que puedan ser, digamos, de alguna forma complementarios para una oferta, digamos, parametrizada o estandarizada. Con respecto a la orientación funcional y emocional, bajo el enfoque combativo, la estrategia estará enfocada en mejorar el rendimiento del precio entre la orientación funcional y emocional de la industria, mientras que bajo el enfoque creativo pues estaremos buscando nuevas formas de generar beneficios tanto funcionales como emocionales en la industria. Y un caso muy, muy concreto, muy claro de esto es el iPod. El iPod, que para mí es probablemente el producto más exitoso de Apple, porque lo que ellos hicieron fue justamente esto. Ellos repensaron y redefinieron dentro de la situación del consumo de música individual
redefinieron toda una serie de beneficios tanto funcionales como emocionales para el consumidor. Y finalmente, la variable tiempo. Bajo el enfoque combativo, la estrategia estará enfocada en adaptarse claramente pues, a las tendencias externas a la medida que ellas se van presentando. Bajo un enfoque creativo, el impacto puede ser mucho mayor porque justamente pues, la empresa entonces podría llegar a participar en justamente darle forma y definir esas nuevas tendencias. Muy bien. Siguiente principio. Enfócate en perspectiva, el panorama general y no en los números. Entonces este principio es clave para mitigar el riesgo de invertir un gran esfuerzo, mucho tiempo, en la planeación pues de la estrategia, pero que al final de la historia genere solamente, digamos, algunas iniciativas tácticas que individualmente pues hagan sentido, pero que en lo colectivo no proporcionen una dirección clara y unificada que realmente haga sobresalir la empresa. Entonces, si somos capaces de mantener ese foco, esa visión en perspectiva, que nos permita realmente como articular las diferentes iniciativas de las diferentes áreas con un concepto, con un sentido mayor. Entonces lo que va a pasar es que podemos llegar a producir estrategias que incentivan la creatividad de la gente en la organización y le abre los ojos a la empresa hacia nuevas oportunidades. Esto si lo hacemos, digamos, bien hecho y bien logrado y siguiendo algunas metodologías y tácticas de diagramación y de visualización, como lo vamos a ver ahorita, estas estrategias pues van a ser muy fáciles, primero, de entender y segundo, de comunicar para que en efecto pues tengamos una ejecución correcta. Los autores nos plantean, digamos, cuatro pasos importantes para poder visualizar la estrategia. Aquí vale la pena nuevamente hacer algún hincapié en estas herramientas de diagramación que le permiten a la empresa, digamos, que coger grandes conceptos abstractos, un poco vagos, y plasmarlos de cierta manera que le permita primero a la empresa pues tener un entendimiento claro y compartido de lo que en este caso puede ser la estrategia, que le permita hacer comparaciones y asociaciones entre su estrategia y como lo mencionamos hace un par de minutos, la curva de valor de la industria o su estrategia actual y su estrategia futura, entre otras cosas. Y segundo, que le permita bajar esos conceptos y bajar ese conocimiento, esa información al equipo de una manera que de la misma forma sea fácil de entender para ellos. Muy bien. Dicho esto, los 4 pasos para visualizar la estrategia que nos presentan son los siguientes. El primero se denomina despertar visual y es básicamente o hace referencia a comparar su estrategia actual, que es lo que tiene la empresa hoy por hoy, y hay que pintarla en el marco estratégico y pintar la curva de valor del mercado. Digamos que ese es el primer paso. Luego, el segundo paso es denominado exploración visual y es coger estos 6 puntos que vimos inmediatamente antes, explorarlos, analizarlos, discernir, entrar a pensar, a proyectarse y de cierta manera sacar algunos insumos conceptuales que se representen en algunos factores para llevar, ¿recuerdas el marco de las 4 acciones? Correcto, ese marco de las 4 acciones es alimentado por este ejercicio. Entonces, una vez haces la exploración visual, desarrollas el marco de las 4 acciones, identificas qué factores reducir, eliminar, mejorar y crear, y luego en una tercera etapa o un tercer paso lo llevas nuevamente a ese marco de referencia y ahí y ahí diagramas o dibujas tu nueva curva de valor, ¿de acuerdo?
Asegúrate de tener las dos, la anterior y la nueva. Y finalmente, el último paso es asegúrate de compartir este diagrama, esta información con todo el equipo, en donde un antes y un después sea muy fácil de ver, que permite una comparación de la misma forma, pues muy fácil y muy directa. Muy bien. Ahora, con respecto al tema de la ejecución de la estrategia, el tercer principio que vamos a analizar es justamente ese: considerar la ejecución dentro de la estrategia. Tenemos que ser absolutamente conscientes de que la estrategia cobra vida cuando todos los miembros de la organización están motivados a trabajar en pro de la estrategia. Es allí cuando la empresa sobresale como una gran ejecutora. Para esto, la empresa necesita invocar la base de acción más fundamental, que es la actitud y el comportamiento de su gente. La actitud y el comportamiento de la gente. Yo, como responsable de la empresa, como responsable de la estrategia, tengo que alinear a las personas con la estrategia. Tengo que, y esto lo vamos a ver más adelante, un poco más en detalle cuando veamos el capítulo de liderazgo, pero en palabras más, palabras menos, yo como líder lo que debo buscar es que ellos no hagan lo que yo quiero no hagan lo que yo quiero que ellos deban hacer, sino que yo de alguna u otra forma incentive a que ellos quieran hacer lo que es importante para la organización. Ahora, por otro lado, la empresa debe crear una cultura de confianza y compromiso que justamente motive a la gente a ejecutar la estrategia. El corazón y la mente de la gente deben estar alineados con la estrategia de tal forma, primero, que la acepten, luego que la reconozcan como propia, y más importante, que estén dispuestos a ir mucho más allá de la ejecución obligatoria y trascender a la colaboración voluntaria. Porque cuando la gente esté alineada y hace las cosas no porque les toca, sino por iniciativa propia, porque están conectados con la causa, indiscutiblemente el rendimiento y los resultados son absolutamente diferentes. Dentro de este concepto de formular, de involucrar la ejecución de la estrategia dentro de la formulación de la misma, los autores nos presentan un concepto pues, muy interesante que se llama, o que hace referencia a un proceso justo. Entonces, el racional detrás del concepto hace referencia a que la gente, claro, efectivamente le importa el resultado, pero también le importa el proceso en sí. Digamos que la satisfacción de la gente con el resultado y luego con el proceso que generó este resultado y su compromiso hacia estos crece cuando ellos sienten que un proceso justo ha sido ejecutado. Proceso justo considera la ejecución dentro de la estrategia justamente cuando se genera involucramiento del equipo. Es decir, proceso justo hace alusión a cómo el equipo ha sido involucrado, ha sido tenido en cuenta dentro del proceso de la formulación de la estrategia. Les presentamos muy rápidamente un diagrama sencillo en donde pretendemos evidenciar cómo este, entre comillas, proceso justo afecta las actitudes y comportamientos de la gente. Entonces, dentro de la formulación de la estrategia hemos dicho que es importante que se haga evidente un proceso justo, claro, transparente y sobre todo que involucre a los participantes del equipo. Esto genera unas actitudes de confianza y compromiso por parte del equipo, lo que se representa o lo que se refleja en un comportamiento de colaboración voluntaria.
Al final de la historia, lo que esto genera es que la gente busque exceder las expectativas en cuanto a la ejecución de la estrategia. La gente quiera ir más allá y quiera darlo prácticamente todo en pro de la ejecución de la estrategia. Digamos que dentro del concepto del proceso justo hay 3 elementos que son valiosos y son importantes resaltar. El primero es, como ya lo hemos mencionado inicialmente, pues el involucramiento. El segundo es la explicación, es decir, es importante que todo el equipo tenga absoluta claridad de cuál es su rol y su responsabilidad dentro de la ejecución de la estrategia. No puede haber la más mínima ambigüedad y duda en este aspecto. Y finalmente, de la misma manera, la gente debe estar absolutamente clara sobre las expectativas que la empresa tiene sobre ellos con respecto a la ejecución de la estrategia. Es decir, qué es lo que la empresa está esperando que yo haga o no haga en pro de la ejecución de la estrategia. Estos 3 elementos tienen que ser absolutamente claros, absolutamente bien entendidos y asimilados por el equipo. En términos de actitudes, nuevamente, cuando se dan estos 3 elementos y se representa y se puede construir este proceso justo, la gente siente que su opinión vale, que se sienten valorados, se siente que son importantes para la organización. Luego entonces, pues el nivel de involucramiento y de compromiso se eleva exponencialmente y efectivamente, pues ellos buscan ir mucho más allá de la tarea. Entonces, nuevamente, se trasciende ese concepto de participación obligatoria a colaboración voluntaria. Y todo esto es por iniciativa propia. Todo esto es por iniciativa propia. Y este es, digamos que el gran objetivo del liderazgo. Es generar unos ambientes de cultura, de transparencia, de involucramiento, de reconocimiento, a tal nivel que el desarrollo de las actividades en pro del logro de la estrategia fluye naturalmente en los colaboradores. Finalmente, y a manera de resumen, les queremos presentar en términos esquemáticos qué consecuencias trae la presencia del proceso justo en la formulación y ejecución de la estrategia. Entonces, nuevamente, a manera esquemática, pues un proceso justo genera un reconocimiento intelectual y emocional de la gente, lo que se traslada o se representa en confianza, compromiso y conocimiento compartido, lo que finalmente desemboca en la colaboración voluntaria en la ejecución de la estrategia. Muy bien. El último principio que vamos a analizar es justamente, o hace referencia justamente a cómo alinear 3 elementos que son claves dentro de la estrategia de la empresa, que son el valor al consumidor, el valor al cliente, el esquema de rentabilidad para la empresa y la motivación de las personas. Entonces, en términos digamos esquemáticos, podemos partir el tema de la estrategia en 2 grandes momentos. Entonces, el primer momento es el diseño de una buena estrategia y la ejecución sostenible de la estrategia. Entonces, debajo, o digamos que como base para el diseño de una buena estrategia, en efecto, la empresa ha tenido que diseñar una oferta de valor atractivo para sus clientes y ha debido estructurar un modelo sólido de rentabilidad. Digamos que estas 2 variables, dentro de las 3 que analizamos, son las claves para el diseño de una buena estrategia, pero sin la motivación de la gente será muy difícil poder tener una ejecución sostenible de la estrategia. Y este diagrama muy simple hace referencia a lo que es tener una visión holística y compartida de la estrategia, la cual es responsabilidad
del comité ejecutivo de la empresa. No nos confundamos con esto, esa es responsabilidad de la alta dirección. Esta visión holística de la estrategia no es responsabilidad de las áreas en particular, no es responsabilidad de mercadeo, ni de producción, ni de operaciones. Claramente ellos y todas las áreas deben tener un entendimiento claro, pero bajar, o antes de bajar, construir esta visión holística es responsabilidad del comité directivo. Ese comité directivo luego tiene que bajar esa visión holística de la estrategia a las diferentes áreas, y ahí ya pues claro se va partiendo la estrategia y se va especificando en objetivos, tareas, metas, responsables, etcétera, por área, por departamento, por línea. Pero la visión nuevamente holística, el desarrollo de esta visión, de este concepto holístico, es responsabilidad del comité directivo de la organización. Finalmente, el último tema o el último punto que vamos a tratar dentro del tema de la estrategia es justamente el análisis DOFA. Muy seguramente ustedes estarán familiarizados, lo habrán visto alguna vez, habrán trabajado con esta herramienta, la cual es, digamos que es muy interesante, por un lado, dada pues su simplicidad, digamos que es muy fácil de entender y de alguna otra forma es fácil de desarrollar. Sin embargo, de la misma forma puede carecer en algunos casos de profundidad y de digamos que de estructura que le permita a uno tomar, digamos, decisiones estratégicas. Por eso lo que hemos hecho es cruzar este análisis DOFA con el modelo de negocio que nos presenta Osterwalder, de tal manera que podamos, digamos, ir un poquitico más en profundidad y encontrar algunos elementos importantes que nos permitan, ya bien sea o revisar el modelo de negocio en general o alguno de sus 9 componentes. En términos de la presentación, simplemente traemos este diagrama para ilustrar el ejercicio. Cuando tú estés desarrollando la cuarta actividad dentro de este tema que hemos considerado y que tú seguramente ya a estas alturas estarás familiarizado con ella, es tu turno. Encontrarás este mismo diagrama y encontrarás una serie de preguntas, las cuales pensamos que te darán una guía para pues hacer el análisis de tu modelo de negocio bloque por bloque, en términos de la evaluación de las fortalezas y debilidades de tu empresa, tanto como el análisis de algunas amenazas y oportunidades del entorno.